Ya, entonces como les decía, chiquillos, vamos a empezar a trabajar con la guía número 5, que se llama El poder del lenguaje en una sociedad globalizada y virtual. ¿Ya? Nos vamos a saltar la presentación, como siempre, y vamos a ir de lleno a lo que nos presenta este libro. ¿Ya? Y aquí en la página 7 se van a encontrar como con una especie de esquema, ¿cierto? Que dice que ahí debemos leerlos entre todos, ¿ya? Así que yo voy a leer uno y después voy a nombrar a cualquiera de los que veo aquí conectados para que siga la lectura. Dice acá, el primero, este que está aquí a la izquierda. Las noticias han informado que la crisis económica de los países de Europa afecta o afectará la economía de nuestro país y que la guerra en Siria hace que sube el precio de la parafina. Veo aquí a Bianca Peña para que lea este cortito que aparece al medio. Por favor. La televisión transmitió en vivo el casamiento del príncipe William y años atrás el de la Diana, el Lady Diana. príncipe Carlos. Exacto, muy bien. Y tengo acá a Francisco Betanzo conectado también para que lea el último, por favor. Francisco Betanzo. Ya, no quiere el compañero. Mónica Llevenes. De todas formas, esto no es hablar, es solamente leer. Leer lo que nos presenta aquí la misma guía. Recuerden que ustedes son personas adultas ya que se tienen que saber desenvolver frente a otras personas. ¿Hay algún voluntario o Yo. voluntaria? Ya. Se pudo conocer a través de los medios y las redes sociales acerca del movimiento de los indignados de España o de las manifestaciones sociales europeas por la crisis económica. Asimismo, el accidente de los mineros del norte de Chile fue noticia en todo el mundo y su rescate fue transmitido en vivo por las cadenas internacionales de televisión. Bien, muy bien. Ahora yo les tengo una pregunta a ustedes. Estos tres textos que leímos recién, ¿tienen algo en común? ¿A qué tipo de texto corresponde, chiquillos? ¿Qué son? ¿Qué tipo de textos son? ¿Serán un cuento? ¿Noticia? Bien, señora Jacqueline. Todos son noticias, ¿cierto? Corresponden entonces al tipo de texto expositivo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el de al medio tiene que ver con el casamiento del príncipe William, hijo de Lady Diana, como dice ahí, y el príncipe Carlos, ¿ya? Casamiento de estos últimos que también se transmitió por la televisión y fue una noticia bien nombrada. Lo mismo sucedió con la situación que vivieron los mineros del norte de Chile, ¿cierto? Ustedes ubican esa noticia que ocurrió creo que por ahí cerca del 2010, si no me equivoco, cuando quedaron ahí en la mina. Que resultado de esto también, otra como noticia bien nombrada, fue que a partir de ese hecho nació una película, ¿ya? Y lo mismo, similar acá en la primera, tiene que ver con las crisis económicas que sufre el mundo o algunos países, ¿ya? Y cómo afectan estas crisis a nuestro país y al resto de los países. Algo así como si, por ejemplo, nosotros tuviésemos una alza en el cobre. ¿Esto nos afecta a nosotros nomás como país o afectará al resto de países que tienen tratados con Chile? ¿Qué piensan ustedes? A todos nos afectaría.
A a todos, todo el resto ¿cierto? del mundo, sí, porque se exporta. Claro, muy bien ahí. ¿Ustedes, chiquillos, conocen alguna situación o acontecimiento que pueda surgir afuera de nuestro país y que nos afecte a nosotros, o algo que surja en nuestro país y que afecte al resto de los países? Aparte de la que les dije yo recién, que tenía que ver con el alza del cobre. Afuera sería el petróleo, ¿cierto? Ya, Con los ya. países petroleros que nos exportan a nosotros. Como los países árabes, ¿cierto? Cuando suben ahí las bencinas, el petróleo, los más afectados aquí son los que tienen a lo mejor vehículos y se ven ahí pagando casi 1.000 pesos ya por litro, ¿cierto? Y algo bien cercano a nosotros y que nos está ocurriendo estos últimos 2 años, chiquillos, que nació en China. ¿Qué será? El virus, el El COVID. virus, ¿cierto? Que se transmitió tanto que ya son casi todos los países del mundo quienes tienen esto, ¿cierto? Y bueno, acá se hablaba de la globalización, chiquillos, ¿cierto? En este o sea, quinto libro. Y dice aquí que este concepto se refiere a un proceso que, producto de la mundialización de la economía y los avances en la tecnología, ha posibilitado que se masifiquen los transportes y las comunicaciones y que esto tenga un efecto en los aspectos sociales y culturales de las personas. A eso se enfoca, chiquillos, o eso quiere decir la globalización. Dice que de esta forma muchos acontecimientos sobrepasan las fronteras de cada país, haciéndose con ello universales. En esto, la televisión, la radio, el internet y los teléfonos celulares han tenido un rol fundamental que ha impactado en que el proceso de globalización sea cada vez más acelerado. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que tener bien presentes este concepto, chiquillos. ¿Ya? Ahora, en la página 8, nos presenta esta guía un texto que tenemos que leer para luego responder algunas preguntas de comprensión lectora. Y como yo siempre les digo, siempre antes de leer cualquier tipo de texto hay que leer la biografía. Y la autora de este texto, que tiene que ver con la globalización, concepto que vimos recién, es Patricia May, de nacionalidad chilena. Estudió antropología en la Universidad de Chile, como dice ahí, y ha publicado artículos como columnista de la revista El Sábado, que aparece en el Mercurio. Ha sido premiada con la distinción del Gobierno de Chile en el 2001, al ser considerada como una de las mujeres destacadas por su aporte desde las ciencias sociales, elegida entre las 100 mujeres líderes del 2004 al 2006, además del premio a la coherencia Laura Rodríguez en el 2007. Ha escrito 5 libros y entre ellos está el más famoso, como dice ahí, Todos los reinos habitan en ti. Entonces, chiquillos, vamos a leer este texto que escribió ella y que se llama Neurosis informática, ¿ya? Y dice acá, la interconexión mundial transmite no solo información, eventos, noticias, sino también emociones. Los estados emocionales viajan en segundos a través de la red informática, impregnando a las personas, llevándolas a sumarse a corrientes de vibración que a menudo arrasan con la conciencia personal, con la cordura, con lo que en sano juicio pensaríamos o actuaríamos. Dentro del campo emocional mental humano hay niveles, desde los más densos y dañinos como el miedo, la envidia, el rencor, la intolerancia, la ansiedad, el deseo, el egoísmo, el fanatismo dogmático, el placer hedonista, el dramatismo, hasta los más livianos y benéficos como la alegría, el amor, la serenidad, la confianza, la armonía, el disfrute, el gozo, la bendición, el agradecimiento. Voy a invitar a uno de ustedes a que me lea ahora porque tengo un perrito aquí que está ladrando mucho. ¿Hay algún voluntario para poder silenciarla? ¿Hay alguno de ustedes que quiera seguir leyendo? La señora Mónica Llevenes, que ahora sí parece que puede leer porque me mandó un mensaje al chat. Quedamos aquí. Los primeros son más impactantes. Por favor. Ya. Los primeros son más impactantes
y generan impresiones fuertes y una vibración alterada que es sumamente contagiosa. Una sensación de aconcho de estar sintiendo de vida, la vida. Tienden a generar adicción bioquímica. Por ello son los que se hacen notar más y tienden a contagiar a las personas y a poseerlas. Ese nivel es el Parece que se fue la señora Patricia, pero ahí quedamos. Ese nivel es el que tratan de explotar los medios cuando convierten el drama en un espectáculo de circo, intentando movilizar estos niveles de emoción con asaltos, accidentes, deudos, expresando su dolor ante las cámaras o gente furiosa insultando, peleando. Lo que producen en el espectador es impacto, atención, absorción, hipnosis y con ello, por supuesto, rating y venta. O sea que estamos como acostumbrados nosotros los seres humanos a estar expectantes ahí o como con una especie de morbo ante estas situaciones que nos muestra la misma televisión, ¿cierto? Y sí, señora Mónica, ya nos dimos cuenta que tiene problemas. Voy a seguir yo leyendo. disculpe. No se preocupe. Es este el nivel de pensamientos y emociones que se estimulan en la red de información con más fluidez. Corren velozmente a través de las cadenas de mails, pues su nivel de contagio es enorme. Es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años con temas como terrorismo mundial, calentamiento global, crisis financiera, enfermedades, y evidentemente todas estas cosas están ocurriendo y requieren de acciones eficientes y conscientes de replanteamientos profundos de nuestro estilo de vida, de transformaciones personales y sociales, pero no podremos hacer esto desde el estímulo del miedo colectivo que solo genera avalanchas de terror que arrasan con toda consideración humana, que nos llevan a escondernos, protegernos, aislarnos, cuidar el propio pellejo sin importar lo que pase con los demás. Es natural sentir temor ante la cantidad de cosas que parecen cernirse ante nosotros. Pareciera que estamos recibiendo el efecto de nuestras acciones consideradas e irresponsables en relación al medio, a la mentalidad economicista, a los abusos de poder y dinero. Da la impresión que muchas cosas estuvieran tocando fondo, llegando al límite de su expresión. Parece que la Tierra quisiera sacudirse de nosotros y que ya no tuviéramos control por los hechos inesperados que afectan las economías mundiales. Con esto, la psicosis colectiva están a flor de piel y se transmiten por la red contaminando nuestro estado interior, nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestras acciones. Es vital en estas situaciones conservar el centro personal, no dejarse agarrar por las oleadas del miedo colectivo, no hacerse parte retransmitiendo información catastrófica o destructiva, pues es desde la conciencia y el amor desde donde podremos hacer las transformaciones necesarias para gestar una nueva tierra, con un nuevo sentido para lo humano. Situación, chiquillos, que ahora último en este tiempo que estamos en modo pandemia se ha visto harto, ¿cierto? Sobre todo al principio, cuando era la familia que estaba contagiada a lo mejor, y como que todos tenían la mira en esa familia y a lo mejor se hacían malos comentarios o se daba información que ni siquiera a lo mejor era real. Y como dice ahí, retransmitiendo información catastrófica o destructiva. Ya a lo mejor ahora ya es algo como más normal que alguna persona, familia, se contagie, ¿cierto? Lo cual no quiere decir que es algo bueno, ¿cierto? Pero ahora es más común y no falta la familia que lo ha tenido, ¿cierto? Pero de todas formas es algo que vivimos a diario. Siempre va a estar ahí en las noticias o en la boca de todos aquella información que a nosotros nos produce como más intriga, más curiosidad de saber, que es más o menos lo que hablaba o trataba este texto que leímos recién. Ya, acá vienen las palabras de vocabulario, por si algunas no les quedaron claras, ya, para que pasemos a las preguntas de comprensión lectora que vamos a hacer en este momento. Ya, la número 1 dice, ¿a qué tipo de texto corresponde el que acaba de leer? ¿Alguno de ustedes sabe más o menos a cuál corresponde? Es un texto que hemos estado viendo todo este tiempo, así que no es difícil de decirme cuál es.
solo les puedo decir que noticia no es. Así que, para que ustedes ahí ¿De analicen. opinión? Ya, tiene un nombre más, un poquito más complejo. ¿Cómo se llama? Empieza con A. Es un texto chiquillo. ¿Argumentativo? Bien, sí, es un texto argumentativo. Argument- Sí. ¿Por qué? ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque aquí al final la autora como que nos está aconsejando algo que ella está pensando u opinando, ¿cierto? Una idea que nace de lo que ella piensa o cree, o opina, ¿ya? Entonces, por eso, chiquillos, es un texto argumentativo. Después la segunda pregunta dice, ¿por qué escribirá Patricia May, la autora? Parece que la Tierra quisiera sacudirse de nosotros. Y aquí hay como una especie de, bueno, es lenguaje figurado. ¿Qué querrá decir que la Tierra quiere sacudirse de nosotros, de los seres humanos? ¿Qué creen ustedes o por qué creen ustedes que Patricia May escribió eso en su texto? En lo que leímos recién. ¿Qué sentirá la Tierra con nosotros, que a veces no nos portamos tan bien? Ahí dice que por lo menos que nosotros los humanos, dice, tenemos mucha envidia, rencor, intolerancia, la ansiedad, el deseo del egoísmo. Entonces, por eso mismo, como que la Tierra ya no quiere a nosotros, que somos tan egoístas, todas esas cosas. Entonces, Bien, señora Jacqueline, como que quiere estar más tranquila, más en paz a lo mejor la Tierra, ¿cierto? Que en otras palabras quiere decir que está haciendo como un llamado de atención también al ser humano para que haga un cambio de mentalidad, de actuar, de switch, por así decirlo. Bien, señora Jacqueline, o señorita Jacqueline. La pregunta número 3 dice, ¿con qué finalidad la autora nos invita a replantearnos profundamente un cambio de vida? ¿Por qué será que ella nos invita a eso? Porque en el último párrafo, como que nos da incluso hasta un consejo, por así decirlo. ¿Por qué será necesario un cambio de vida, chiquillos? ¿Qué ha hecho con nosotros la tecnología? Porque ella habla de la neurosis informática, de que estamos casi como un poco, por así decirlo, medios enfermos con tanta tecnología, con tantas, no sé, emociones que tenemos, que a lo mejor no son muy buenas, o que sentimos, mejor dicho. Porque recuerden que habían niveles positivos y negativos. Dentro de los negativos estaban estos de aquí, ¿cierto? Que, por ejemplo, sentíamos envidia, rencor, intolerancia, ansiedad, egoísmo, por ahí también decía, también que era medio dramático, pero también había un nivel positivo, ¿ya? Entonces la tercera pregunta dice, ¿con qué finalidad la autora nos invita a replantearnos un cambio de vida? ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes? Recuerden activar sus micrófonos para que vayamos, o sea, ustedes vayan participando. ¿No? Bueno, la finalidad vendría siendo para que lo que les decía yo, pues hagamos un cambio de pensamiento, de mentalidad, para ser mejores personas, a lo mejor, para no hacerle daño al resto de las personas también, valga la redundancia, ¿ya? Para, como dice ahí, no dejarse agarrar por el miedo colectivo, por estos dimes y diretes que puede generar la gente o las mismas noticias, ¿ya? La número 4 dice,
señale qué permiten los niveles emocionales mentales en el ser humano. Y los niveles vendrían siendo los que estaban acá. Aquí. Dice que dentro del campo emocional mental humano hay niveles, desde los más densos, que vendrían siendo los que son un poquito más negativos, hasta los más livianos y benéficos, que vendrían siendo los positivos, los que nos hacen bien. Entonces dice acá la pregunta, ¿qué permiten los niveles emocionales mentales en el ser humano? Igual es normal, chiquillos, que nosotros tengamos estos dos niveles, así que, ¿qué será aquello que nos permite tener estos dos? Porque no podemos ser todo, como dice ahí, todo liviano, todo benéfico, siempre andar felices, siempre andar alegres, siempre sentir amor, serenos. También es necesario a lo mejor en algún momento tener esto, así que ¿qué nos permiten estos dos niveles a nosotros los seres humanos? La respuesta aparece en el mismo libro, así que tampoco es tan necesario pensar tanto, chiquillos. ¿A alguien de ustedes se le ocurre una respuesta para esta pregunta número 4? ¿Qué nos permiten estos 4 niveles? Perdón, estos 2 niveles, 4 niveles. Bueno, como les decía yo, la respuesta aparece aquí. Y miren, si se fijan acá dice, los primeros son más impactantes, o sea, los más densos, como dice acá, ese nivel. ¿Ya? Y eso quiere decir que al ser tan impactantes o tan fuertes, esto nos va a generar a nosotros como un estado de estar viviendo a concho, como dice ahí, de sentir lo que es la vida. En cambio, los que son más livianitos, o los positivos, dice acá que son, ahí, dice que tienden a contagiar más a las personas, ¿ya? Y a poseerlas. ¿Ya? Y bueno. Y ahí está un poco más de la definición, ¿ven? Los niveles de emoción con asaltos, accidentes, deudos, expresando su dolor ante las cámaras o gente furiosa, bla, bla, bla. Entonces, esto, chiquillos, lo que nos produce, o que producen estos niveles, en palabras más sencillas, es como un impacto, ¿ya? Como un estado de catarsis, por así decirlo, que tiende a sentir todo ser humano, porque como les decía yo, ambos son necesarios, ¿ya? No es que por ser mejores unos tendríamos que solamente sentir eso, sino que los negativos o los más densos también son necesarios para nuestro diario vivir, ¿ya? En la pregunta 5 dice, escriba, ¿cuál es el valor de las sugerencias que aparecen en el último párrafo? Y aquí es cuando yo les decía que la autora nos invita como, o sea, nos hace como una especie de consejo, ya como que nos aconseja. Y aquí este es el último párrafo, ¿cierto? Que dice, es vital en estas situaciones conservar el centro personal, como que enfocarse en nosotros, no dejarse agarrar por las oleadas del miedo colectivo, no hacerse parte de retransmitiendo información catastrófica o destructiva, pues es desde la conciencia y el amor es donde podremos hacer las transformaciones necesarias o generar el cambio que podrían haber respondido ustedes en la pregunta de más arriba. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué valor ustedes le dan a el consejo que la autora presenta? Esta respuesta igual ya es más personal, así que ahí ustedes pueden escribir lo que estimen conveniente. ¿Ya? La pregunta número 6 dice, para evitar la neurosis informática, elija una de las emociones del nivel mental más liviano y benéfico, como las que aparecen acá, y cree una frase publicitaria o eslogan que la promueva. Entonces ustedes, chiquillos, tienen que tomar una de estas palabras, de las más livianas o de las más positivas, como les decía yo, y crear una frase publicitaria. ¿Ya?
terminando esto, chiquillos, no vamos a avanzar con estas páginas porque yo les tengo otra actividad, ¿ya? Y es porque ya se acerca la fecha de las pruebas y yo necesito ver si durante este tiempo ustedes han mejorado su comprensión lectora. Y lo que ven aquí, si es que lo están viendo, ven que les tengo acá una evaluación de lenguaje, ¿cierto? Por último, sí, ya, me levantan la manito Sí. cuando quieren hablar. Ya, entonces yo les voy a enviar esto al chat de Zoom y van a responder estas preguntas en lo posible dentro de esta media hora. Yo voy a estar aquí conectada. Y si no, la podrán hacer cuando ustedes tengan tiempo, ¿ya? Pero lo ideal sería que lo hicieran ahora. No corten la reunión, porque yo voy a estar aquí conectada para responder ante sus dudas, ¿ya? Si ustedes pinchan ese link que acabo de mandar al chat, van a encontrarse con lo que les estoy mostrando, ¿ya? Que vendría siendo esta evaluación de comprensión lectora, que es solamente eso, ¿ya? Solamente es leer y comprender. Y obviamente ir marcando las respuestas correctas, que ustedes estimen correctas, ¿ya? Lo primero que les pide aquí la prueba es su correo electrónico, como verán, luego su nombre y por favor, chiquillos, escriban sus 2 apellidos, ya que hay varios que no, solamente escriben uno y puede ser que en otro nivel haya otra persona con el mismo apellido, ya, porque yo después doy los resultados solamente por apellido, no por nombre. Entonces, después de anotar sus 2 apellidos, tienen que seleccionar obviamente su nivel, que vendría siendo el segundo. Luego de eso se van a ir encontrando con los textos que van a tener que leer y obviamente ir marcando la alternativa que ustedes consideren correcta, ¿ya? Así como les decía, chiquillos, hagan la hora en esta media hora que nos queda. Es cortita, solamente tiene 18 preguntas. Y bueno, igual pueden ser capaces de hacerlo porque esta prueba yo ya la tomé a otra educación de adultos que ya se las tomé la semana pasada y no se demoraron más de media hora. ¿Ya? Así que pueden hacerla ahora o desconectarse y hacerla cuando ustedes estén convenientes. ¿Ya? El link ya está enviado al chat. De todas formas, yo también se los voy a enviar a Leonel para que se los mande al WhatsApp. Así que voy a dejar de compartirles la pantalla para que ingresen en este momento al link que les mandé al chat y hagan la prueba. Si ustedes tienen dudas, me avisan, activen sus micrófonos y yo les respondo. Lo que sí, chiquillos, no se asusten porque esto no es con nota, es solamente para saber yo si ustedes han aprendido algo, ¿no? Si ya tienen una mejor comprensión lectora en cuanto a la primera evaluación que yo les tomé, ¿ya? Ahora me voy a silenciar y bueno, esta clase la voy a cerrar a las 7:55 porque después me toca la otra clase. Si tienen dudas, activen sus micrófonos.
Mira qué bonito. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Para la señora María, que se conectó recién parece, están haciendo una prueba que mandé recién al chat de Zoom, ¿ya? Así que ahí puede encontrar el link y responderla, por favor.
Chiquillos, los voy a interrumpir un poquito. Me gustaría saber cómo han encontrado la prueba hasta este momento. Muy difícil. Muy fácil. Para que vuelvan a Zoom y activen sus micrófonos, por favor. ¿Van entendiendo los textos? Si se fijan, son solamente textos narrativos y uno lírico, o sea, un poema. Los otros son fragmentos de un texto más largo narrativo o un cuento. Por eso me gustaría saber si van entendiendo los textos, si se les ha hecho fácil o difícil, por favor, para ya ir cerrando la reunión. Bueno, no sé qué les pasa hoy día, chiquillos, que no me responden nada. Yo voy a dejar hasta acá la reunión. Si no pueden terminar la prueba ahora, yo les sugiero cerrar la pestaña o donde sea que estén haciéndola y la hagan cuando tengan más tiempo o si ya van bien avanzados en lo posible terminarla ahora. No sé si después de esta clase tendrán otra, pero si es así y no quieren terminar el proceso, no tienen que cerrar la ventanita, ¿ya? Así que eso sería por hoy. Ante cualquier duda me escriben al correo, al mismo que uso siempre. Y no es necesario que me avisen que ya lo hicieron, sino que ustedes al pinchar en este formulario enviar, ahí me va a llegar automáticamente a mí la respuesta. Ya, así que eso sería, nos vemos la próxima semana. Bueno, Ya estudien harto porque la prueba ya se acerca. Así que esta prueba igual les sirve como para practicar un poco. Ya, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.